Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Tenemos nuestra charla del catecismo. Estamos empezando hoy 15 minutos más tarde porque hemos tenido una misa en el santuario con las santas legionarias de mi parroquia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Seguimos estudiando el catecismo de la Iglesia Católica, seguimos formándonos. Vamos a continuar con lo que nos dice el catecismo sobre el sacramento de la confesión. Ya empezamos desde el sábado pasado a explicar el sacramento de la confesión, sacramento de la penitencia, sacramento del perdón, sacramento de la reconciliación, sacramento de conversión. Vamos ahora a explicar lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en relación con el sacramento de la confesión. La pregunta es, ¿de qué nos hablan los números 1440 al 1460 del Catecismo de la Iglesia Católica? Estamos hablando del sacramento de la penitencia y los actos del penitente. Vamos a concentrarnos hoy en esta clase sobre el sacramento de la penitencia y los actos del penitente. Esto es importante porque para confesarnos bien hay que hacer unos actos, que es lo que hoy vamos a explicar. ¿Quién es el único que perdona los pecados? Dios. Dios es el único que perdona los pecados. Dios es infinitamente misericordioso. Cuando nosotros nos acercamos a la confesión, tenemos un encuentro con Dios, con ese Dios hecho hombre que se llama Jesucristo. Cada vez que yo me acerco a la confesión, tengo un encuentro con Dios que es rico en misericordia. Esto es importante que siempre lo tengamos en cuenta. El único que perdona los pecados es Dios. Y el sacerdote en el confesionario, el sacerdote cuando está celebrando el sacramento de la confesión, representa a Jesucristo. Actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. El que perdona los pecados es Dios. Solo Dios perdona los pecados porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Y ejerce ese poder divino, tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Catecismo de la Iglesia Católica número 1441. Primera idea, queridos hermanos, Dios es quien perdona los pecados. Jesucristo perdona los pecados porque Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Además de reconciliarnos con Dios, ¿con quién nos reconcilia la confesión? Con la Iglesia. Todo pecado, queridos hermanos, implica una ruptura con Dios, pero también una ruptura con los demás, una ruptura con la Iglesia. Por eso, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, nos reconciliamos con Dios y con la Iglesia, con el prójimo. De ahí que en la confesión hay una dimensión eclesial. Padrecito, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué significa que la confesión tiene una dimensión eclesial?
que cuando yo me acerco al confesionario, yo me acerco a la confesión, yo me reconcilio también con la iglesia. Mis pecados hacen daño a la iglesia. Mis pecados ensucian el rostro de la iglesia. Por eso, en la confesión hay una reconciliación con Dios y con la iglesia. Porque mis pecados hacen daño a la iglesia. Y al contrario, cada vez que yo doy testimonio de Cristo, cada vez que me porto bien, yo muestro el verdadero rostro de la iglesia. ¿Cuántas veces escucho este argumento, que por cierto no es correcto? Yo no voy a misa porque mi vecina que va a misa y se golpea el pecho, luego usted viera, padre, qué lengua tiene, si se muerde la lengua se envenena. Yo no comparto ese argumento para no ir a misa. No te fijes en los pecados de los demás, fíjate en tus propios pecados. Pero, tengo que decirlo, se tiene que notar con nuestra vida que vamos a misa. Se tiene que notar en nosotros el verdadero rostro de la iglesia. Dice el catecismo, al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo, Simón Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Pueden leer esta cita en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1444. Queridos hermanos, la iglesia celebra el sacramento de la confesión porque Jesucristo ha instituido ese sacramento y ha dado poder, el poder sagrado a los ministros, a los sacerdotes, para que confiesen. Los sacerdotes actúan en la persona de Cristo. Es la iglesia la que celebra el sacramento de la confesión. ¿Qué estructura tiene el sacramento de la confesión en la iglesia? Hay una estructura fundamental: el ministro sagrado y el penitente. En cada confesión nos encontramos con una estructura fundamental que no cambia. Desde que la iglesia existe, siempre la confesión ha tenido esa estructura fundamental: el ministro sagrado y el penitente. ¿De acuerdo? El sacramento de la confesión tiene una estructura fundamental que nunca va a cambiar: el ministro sagrado y el penitente. Por eso es muy importante que se respete esa estructura fundamental. A través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción, y por otra parte, la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia. Catecismo, la Iglesia Católica, número 1448. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo? Que el sacramento de la confesión tiene una estructura fundamental, una estructura que no cambia. Para que haya sacramento de la confesión se necesita un ministro sagrado, un sacerdote y un penitente. Y el penitente debe acercarse con la contrición, con el corazón adolorido por los pecados. Tiene que confesar los pecados y debe hacer la penitencia impuesta. Por lo tanto, no debemos olvidar que el sacramento de la confesión implica un ministro sagrado y un penitente. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados
determina la modalidad de la satisfacción, ora también por el pecador y hace penitencia por él. Así, el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1448. Qué bonito lo que dice el Catecismo. El ministro sagrado, en nombre de Jesucristo, repito, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados al penitente, le da la penitencia y también ora por el pecador y hace penitencia con él. San José María le decía a los sacerdotes que den penitencias cortas y que ellos hagan penitencia por sus penitentes. Y esto se me ha quedado siempre grabado. Cuando uno escucha grandes pecados, por supuesto que a uno le duele que se le ofenda a Dios. Pero también uno tiene que ser misericordioso con el penitente y no cargarle con penitencias gravosas. Pero el sacerdote tiene que hacer el resto de la penitencia. Por eso es importante que los sacerdotes sean penitentes. Esto todos los sacerdotes debemos tenerlo presente. Dar penitencias moderadas y hacer penitencia por nuestros feligreses. Aquí tenemos la estructura fundamental del sacramento de la confesión. Para que haya confesión se necesita un ministro sagrado y un penitente. El ministro sagrado es un verdadero sacerdote y debe tener la licencia de su obispo, porque no puede ser un sacerdote suspendido, no puede ser un sacerdote que no tiene el permiso para confesar. El ministro sagrado tiene que ser un verdadero sacerdote. Un laico no puede confesar. Un sacerdote falso no puede confesar. Un sacerdote suspendido, sancionado, no debería confesar. Por lo tanto, para que haya verdadera confesión, tiene que haber un verdadero sacerdote. Y el sacerdote tiene que recibir la licencia de su obispo. Los sacerdotes tenemos las licencias dadas por nuestros obispos respectivos para confesar y se pasa por un examen. Además está el penitente. ¿Quién es el penitente? Un bautizado con pecados personales. Repito, un bautizado. Si una persona no está bautizada, no se puede confesar. Tenemos que preocuparnos de que reciba pronto el bautismo. Un bautizado con pecados personales. Un niñito de 2 meses bautizado no tiene pecados personales, todavía no tiene uso de razón. Padrecito, y entonces, ¿a partir de qué edad hay que confesarse? Cuando hay uso de razón. Hay niñitos de 5 años que ya se confiesan y el sacerdote tiene que acogerlos, porque ya a esa edad algunos niñitos tienen conciencia de que han hecho algo que no está bien. Le han peñiscado a la hermanita, les ha dado rabieta, no han sido obedientes. Entonces, cuando hay uso de razón, ya podemos hablar, en el caso de un bautizado, que debe acercarse a la confesión. Entonces, la estructura fundamental del sacramento de la confesión me lleva a un ministro sagrado, verdadero sacerdote, con licencias, y a un penitente, un bautizado con pecados personales. Están preguntando sobre la confesión general. Cuando una persona ya se confesó bien, ya no necesita repetir los pecados confesados. Por lo tanto, no es bueno hacer a cada rato confesiones generales. Quizás cada cierto tiempo, cuando haya un retiro, podría ser. Pero si ya te confesaste bien, ya siéntete amado y perdonado. Vive con intensidad el presente, esfuérzate por ser santo hoy
que si te confesaste ya de todo lo malo que hiciste antes, esos pecados están achicharrados en la infinita misericordia de Dios. ¿Cuáles son los actos del penitente? La contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Todo esto está explicado por el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo señala 3 actos: contrición, confesión de los pecados y satisfacción. Algunos dirán, pero falta el examen de conciencia. El examen de conciencia está dentro de la confesión de los pecados porque para que te confieses bien tienes que haber hecho un buen examen de conciencia. Vamos a explicar cada uno de estos 3 puntos. Contrición, confesión de los pecados y satisfacción. ¿Qué es la contrición? Es el dolor del corazón. Nos tiene que doler haber ofendido a Dios. Nos tiene que doler el hecho de que le hemos fallado al Señor. Nos tiene que doler el pecado, nuestros pecados y por supuesto también los pecados de los demás. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1451. Queridos hermanos, la contrición es muy importante. La contrición es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Me tiene que doler haber ofendido a ese Dios que tanto me ama. Cuando tengo la misa con los niños, les pregunto cuántas vocales tiene la palabra pecado. 3 vocales, dicen los niños. ¿Cuáles son? E, A, O, dicen los niños. ¿Y qué significa E, A, O? Y los niños se quedan callados, igualito que ustedes ahorita. El amor olvidado. Todo pecado es el amor olvidado. Cada pecado hace que yo me olvide del amor de Dios y pisotee la sangre preciosa de Cristo. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1451. ¿Qué tipos de contrición hay? Contrición perfecta y contrición imperfecta. La contrición perfecta es el dolor por amor y la contrición imperfecta, dolor por temor al infierno. ¿Cuál es mejor? La perfecta, como su nombre lo indica. Pero la contrición imperfecta también tiene su validez. Por eso, lo mejor es ese dolor por amor. Porque amamos a Jesús, nos duele fallarle. Jesús quiere nuestro amor. Jesús tiene sed de nuestra sed, decía San Agustín, sed de nuestro amor. Por eso el dolor tiene que ser por amor. Ahora, repito, también hay dolor por temor al infierno, que no está mal, pero no es lo mejor. Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1452. Ese dolor por amor a Dios es lo que se llama la contrición perfecta. A mí me duele haber ofendido al Señor porque yo lo amo. Cuando tú amas a una persona, te duele haberla herido. Quien más te ama es Dios. La contrición perfecta es un dolor que brota de ese amor que yo le tengo a Dios. Está claro que lo mejor sería no pecar, pero somos de barro.
Todos estamos llenos de miseria, de fragilidad, de debilidad. El que no tiene de inga, tiene de mandinga. La mejor contrición, repito, es la contrición perfecta. Es ese dolor que surge en mi corazón porque yo amo a Dios. La contrición llamada imperfecta o atricción es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado, del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la solución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1453. Fíjense lo que nos dice el Catecismo, que la contrición imperfecta o atricción es ese dolor también motivado por el Espíritu Santo, pero no por amor, sino porque tengo temor de irme al infierno, a hacerme chicharrón. Y Dios se vale de ese dolor, que no es el mejor, para que yo me acerque a la confesión. Por lo tanto, la contrición imperfecta o atricción también tiene valor. San Juan Pablo II decía que antiguamente los retiros siempre empezaban con el tema del infierno. Y eso hacía bien porque sacudía a la gente. Es bueno que nos sacudan. Es bueno que nos sacudan. Repito, hay personas que se dan cuenta que sus pecados graves los van a llevar al infierno y reaccionan. Eso se llama contrición imperfecta. Porque tienen miedo de ir al infierno, reaccionan, y bendito sea Dios que reaccionen, y esto puede ser el inicio para que luego venga la contrición perfecta, el dolor por amor. Lo importante de la contrición imperfecta es que la persona reacciona, se acerca al confesionario, y si esa persona persevera en ese proceso de conversión, poco a poco va a ser una persona con más delicadeza de conciencia y tendrá la contrición perfecta, porque poco a poco se va a ir enamorando de Dios. Eso es lo importante, enamorarnos de Dios. Segundo punto. Primer punto, la contrición. Segundo punto, la confesión. ¿Qué implica la confesión de los pecados? Es esencial, debemos decir, los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. Para la confesión es esencial hablar, decir los pecados. Debemos decir los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. Para ello hay que hacer examen de conciencia. Hay que hacer a conciencia el examen de conciencia. No pases tus pecados por agua tibia. Sé profundo. Mira tu corazón. Coteja tu vida con los 10 mandamientos. Sé exigente contigo mismo. Así como muchas veces somos especialistas en detectar los pecados de los demás, primero tenemos que ser especialistas en detectar nuestros propios pecados. Hermanos, hagamos un buen examen de conciencia. ¿Cuántas veces nos ponemos largavistas para ver los pecados del prójimo? Ponte largavistas, telescopios, microscopios para ver tus propios pecados. Hay que mirar dentro. ¿Qué pensarías si el cocodrilo le dice al sapo eres muy bocón? ¿Qué pensarías si el elefante le dice al hipopótamo eres muy gordo? ¿Qué pensarías si la cucaracha le dice a la rata eres muy fea?
¿Cuántas veces nos pasa eso? Miremos nuestro propio corazón, porque hay que decir los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha, y para ello hay que hacer un buen examen de conciencia. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Catecismo de la Iglesia Católica número 1456. Es muy importante hacer un buen examen de conciencia. Se cuenta que una pareja de esposos se fue a confesar, entró primero la esposa al confesionario, se confesó, salió, luego entró el esposo y el sacerdote le dice: hijo mío, ya te voy a absolver de frente porque tu esposa ya me dijo todos tus pecados. Ya se ve que esa señora le contó al sacerdote los pecados de su esposo. Tenemos que contar nuestros propios pecados. Y por eso hay que hacer un buen examen de conciencia. Hay que hacer a conciencia el examen de conciencia. ¿Quiénes deben confesarse? Deben confesarse todos los bautizados que han cometido pecado mortal. ¿Qué es un pecado mortal? Ya lo explicamos la vez pasada. Acto grave hecho con advertencia perfecta y consentimiento pleno. Todo acto grave hecho con conocimiento y voluntad es pecado mortal. Padrecito, ¿y qué actos son graves? Creo que ya sabemos qué actos son graves. Está claro, pues, que sacarle la vuelta a la esposa es grave, que ver pornografía es grave, masturbarse es grave, la promiscuidad es grave, matar a alguien es grave, el aborto es grave, no ir a misa pudiendo ir es grave. Por eso es importante repasar cada mandamiento con profundidad. ¿Quiénes deben confesarse? Todos los bautizados que han cometido pecado mortal. Padrecito, yo no tengo pecados mortales. Entonces, puedes confesarte tus pecados veniales, aunque no hay obligación, cada 15 días o una vez al mes. Pero si hay pecados graves, inmediatamente hay que confesarse. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo. Pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1456. Cuando hay pecados mortales hay que decir con claridad el pecado, el número de veces que se ha cometido, incluso si es un pecado interior, por ejemplo, consentir pensamientos y deseos impuros, dice el Catecismo. Repito, hay que hacer un buen examen de conciencia. Para hacer una buena confesión, haz un buen examen de conciencia. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Y en este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1457. Hermanos, si hay pecados graves y nadie está libre de pecado, todos somos pecadores, tenemos que acercarnos a la confesión. Por lo tanto, no tengamos miedo a acercarnos al confesionario, ahí siempre se nos va a escuchar y absolver. Y en el caso de los niños que se están preparando para la primera comunión, también deben confesarse, hay que ir educando la conciencia de los niños. Estamos en una sociedad donde se ha perdido el sentido del pecado. Por eso se hacen marchas inmorales donde se hace orgullo del pecado, porque estamos en una sociedad que ha perdido el sentido del pecado. Por eso hay que enseñarles a los niños que hay comportamientos que ofenden a Dios. Hay que formar la conciencia de los niños.
San Pío de Pietrelcina decía que los niños salvarán el mundo. Los niños salvarán el mundo. Pero para ello hay que evangelizar a los niños, que se confiesen, que comulguen, que recen a la Virgen. Es importante que todos nosotros tengamos el hábito de la confesión. Vamos ahora a leer esto. Sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1458. A ver, vamos a señalar lo que ya hemos indicado, pero es bueno volver a repetirlo. Cuando hay pecados mortales, tenemos que confesarnos. Hermanos, hay que confesarse si hemos ofendido gravemente a Dios. No es correcto decir, comulgo y luego me confieso. No es correcto. Si tenemos pecados graves, primero nos confesamos. Es que no hay sacerdotes, pues entonces no comulgas y buscas un sacerdote. Ahora, si hay pecados veniales, puedes comulgar, y si solo tienes pecados veniales, puedes vivir la confesión habitual. ¿En qué consiste la confesión habitual? Puedes confesarte una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes. No es necesario que te confieses todos los días. La confesión habitual ayuda también a formar la conciencia y nos hace más misericordiosos, dice el Catecismo. Así como Jesús me perdona, yo tengo que perdonar a los demás. Jesús nunca me quita el habla. ¿Quién soy yo para quitarle el habla a mi prójimo? Una persona que se acerca a la confesión tiene que ser una persona misericordiosa, porque esa persona experimenta la infinita misericordia que brota del corazón de Cristo. Si tú experimentas la infinita misericordia que brota del corazón de Cristo, comunica esa misericordia a los demás. Que se note que eres una persona que se confiesa con frecuencia, porque eres una persona misericordiosa. Tienes entrañas de misericordia. No se olviden que el sacramento de la confesión es el sacramento de la misericordia. Una mística está preguntando, Padre Carlos, si se conoce un pecado grave de una persona fallecida, ¿es necesario hacérselo saber al sacerdote? Uno se confiesa de sus propios pecados. Y si en esa confesión de los propios pecados hay otras personas involucradas, hay que decírselo al sacerdote, sabiendo que todo lo que se dice en la confesión es secreto. Y si esa persona involucrada ya falleció, será motivo para que el sacerdote le diga al penitente, reza por el alma de esa persona. Reza porque quizás esa persona, por los pecados cometidos, está en el purgatorio. ¿Qué es la satisfacción? Tercer punto. No se olviden los 3 puntos. Contrición, confesión y satisfacción. Es la reparación por los pecados cometidos. Tengo que reparar. La penitencia que nos da el sacerdote nos ayuda a unirnos a Cristo en la cruz. Y siempre la penitencia es corta. Yo soy buena gente, doy penitencias cortas. Que se vayan de rodillas a la plaza de armas, que duerman sobre clavos, que no coman un mes. No, mentira, es una broma. Generalmente pido que recen 3 Ave Marías y punto. Mucha gente me dice, nada más, padrecito, Cristo ya reparó por ti. La satisfacción con mayúsculas la ha hecho Jesucristo.
nosotros, con esa penitencia que nos da el sacerdote, nos unimos a la cruz de Cristo. Además, como les he mencionado, es bueno que el sacerdote sea penitente y haga penitencia por sus feligreses. Si una chica me dice que ha cometido un aborto, por supuesto que tengo que darle consejos para que sane esas heridas. No le voy a poner una penitencia demasiado gravosa porque quizás esa chica con las justas sabe rezar el Padre Nuestro de la de María. Pero yo como sacerdote tengo que comprometerme a hacer penitencia por esa muchacha. La penitencia también implica una dimensión eclesial. Tenemos que ayudarnos todos a reparar. Todos tenemos que ayudarnos. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1459. Voy a repetir esto. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Por eso hay que satisfacer. Tenemos que reparar. El sacerdote te va a dar una penitencia, 3 Ave Marías. Cumple la penitencia, pero además libremente sea una persona penitente. Ofrécele a Jesús todos los días lo que más te cuesta. Haz pequeños sacrificios como reparación por tus pecados, porque los pecados abren heridas en nuestro corazón y hay que sanar esas heridas con la gracia de Dios. Padrecito, ¿y cómo se repara? Ya lo he dicho, todos los días ofrécele a Jesús lo que más te cuesta. Si puedes, haz tu hora santa reparadora ante el Santísimo. Ofrece el rosario a la Virgen como reparación por tus pecados y como reparación por los pecados que se cometen en el mundo. Llévale a alguien, a Jesús, al confesionario, así también se repara. Si has robado, devuelve. Padrecito, robé, pero si devuelvo, me delato. Entonces da una limosna por esa cantidad que robaste. Padrecito, manché el nombre de mi vecina. Hay que reparar. Así como ensuciaste el nombre de tu vecina, ahora limpia el nombre de tu vecina y dile a las personas que era mentira lo que dijiste. Hay que reparar. Qué importante es reparar, expiar, satisfacer. Son palabras que podemos decir significan lo mismo. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Para que quede claro, queridos hermanos, el sacerdote te va a dar una penitencia, cúmplela rápidamente, pero sé generoso con la penitencia. No seas tacaño con la penitencia, no seas mano cerrada, no seas devoto de la Virgen del Puño, sé generoso con la penitencia. No estoy diciendo, repito, que te flageles, no estoy diciendo que le pongas arena a la comida. Sé generoso con la penitencia, ofreciéndole a Jesús todo lo que te cuesta. Ofrécele pequeños sacrificios, pequeñas mortificaciones. Sea una persona orante, sea una persona apostólica. Apoya todas las iniciativas en favor de la vida, en favor del matrimonio, en favor de la familia. Por ejemplo, hoy tenemos esta marcha diabólica, la marcha del orgullo gay, marcha diabólica. Hay que reparar hoy, hermanos. Por ejemplo, ofrece un rosario a la Virgen hoy
como reparación por esta marcha donde se va a hacer orgullo del pecado. Tenemos que reparar. Tenemos que ofrecerle a Jesús siempre algo para que el Señor se sienta consolado por nosotros. Seamos generosos con la reparación, con la penitencia, sin hacer cosas raras. No estoy diciendo que no comas un año. No estoy diciendo que duermas sobre clavos. No estoy diciendo que te vayas de rodillas hasta el Huascarán. En lo ordinario, ofrécele a Jesús lo que más te cuesta y sea una persona orante. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1460. El sacerdote tiene que saber imponer penitencias. No puede, repito, dar penitencias pesadas. Tiene que dar penitencias asequibles al penitente. Y el catecismo señala, por ejemplo, la oración, ofrendas en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios, la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Por lo tanto, fíjense cuántas formas hay de reparar, de expiar, de satisfacer. ¿Cuántas formas hay? Tu oración es importante, hermano. Tu ofrenda es importante. Las obras de misericordia que haces son importantes. El bien que haces a los demás es importante. Cada vez que te privas de algo por amor a Jesús es importante para la reparación. Hoy, por ejemplo, voy a ofrecer al Señor no comer postre. Es una privación voluntaria. Voy a ofrecer ese no comer postre para que muchas personas que apoyan la ideología de género se den cuenta que esa ideología, como todas las ideologías, es diabólica. Esa privación es importante. Una pequeña privación. No voy hoy día a comer el postre. Se lo voy a dar a un pobre. Estoy poniendo un ejemplo, podría poner 1000 ejemplos. Hoy voy a comenzar a hablarle a esa persona que me cae cuáquer. Esa persona que es más espesa que cuáquer con chuño y quinoa. Voy a comenzar a hablarle. Esa es una penitencia muy bonita. Tenemos que ser personas reparadoras. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, que es el único que expió por nuestros pecados. Y expió una vez por todas. Nos permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él. Dice Romanos 8:17. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1460. Una hermana está diciendo, no comer postres. Padre, qué difícil. Te he dicho hoy, hermana, no todos los días del año. Hoy no comas postre. Mañana cómete 2 tortitas, ¿ya? Pero hoy haces ese sacrificio. Por ejemplo, las penitencias nos ayudan a configurarnos con Cristo. Ese es el sentido de la penitencia. La penitencia es cristocéntrica. Todo lo que nos cuesta, se lo ofrecemos a Jesús para unirnos a Cristo en la cruz. Porque el único que ha expiado por todos es Cristo. El único que satisface por todos es Cristo. El único que repara por todos es Cristo. Lo nuestro es un granito de arena, una astillita que colocamos en la cruz de Cristo. Ese es el sentido de la penitencia. Aquí tenemos un resumen de lo que les he dicho. Ustedes son personas muy inteligentes, ya han
captado las ideas centrales de los actos del penitente. Los actos del penitente son 3 según el catecismo: la contrición, la confesión y la satisfacción. La contrición es el dolor del corazón por los pecados cometidos. Hay dolor de amor, contrición perfecta, o dolor por temor, por miedo al infierno, contrición imperfecta. ¿Cuál es la mejor contrición? La contrición por amor. Porque yo amo a Jesús, me pesa haberle ofendido, pero también sé que si voy al confesionario, Jesús me perdona y me siento perdonado, me siento amado, me siento restaurado por el amor de Cristo. La contrición es muy importante. Voy a ofrecer un premio, un librito. ¿Quién me dice en qué salmo está esta frase? Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. La persona que escriba en primer lugar se lleva el librito. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. ¿Quién se anima a llevarse un librito, un condorito? Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Muy bien, tenemos la parroquia San Pedro y San Pablo de Payé Independencia. Muy bien, saludos para esta parroquia de Independencia. Muy bien. Salmo 51, numeración hebrea, Salmo 50, numeración latina. Muy bien. Pueden venir a recoger su libro, ¿ah? Porque si yo no entrego lo que prometo, tengo 1.000.000 de años en el purgatorio. La confesión, hay que decir los pecados graves de forma concreta, clara y completa. Las 3 Cs, C al cubo. ¿Cómo tienes que decir los pecados? De forma concreta. No chamulles, no florees. Por favor, sean concretos. Hermanos, con cariño les digo, sean concretos. No te puedes demorar demasiado en la confesión. No estoy diciendo con ello que te voy a despachar en un segundo, pero hay que tener misericordia con los demás. Si quieres dirección espiritual, luego busca en otro momento al sacerdote. ¿Cuántas veces, con dolor lo digo, hay personas que años que no se confiesan, se deciden a ir al confesionario y ya no llegan a confesarse porque muchas personas se demoran demasiado en la confesión? Hay que ser concretos, hay que ser claros. Tu confesión tiene que ser clara, no enredes al sacerdote. Y completa tiene que ser además la confesión. La confesión debe ser concreta, clara y completa, sea al cubo. Concreta, es decir, Padre, he hecho esto y esto y esto y tantas veces. Clara, que se entienda. Usa palabras sencillas. Y completa, no calles ningún pecado. Desembucha todo. Desembucha todo. Si tú callas un pecado grave, un pecado mortal, a propósito, esa confesión no vale. Y si así te acercas a la comunión, estás cometiendo un sacrilegio. La confesión tiene que ser concreta, clara y completa. Una persona pregunta cuál es la diferencia entre confesión y dirección espiritual. Hay una gran diferencia. La dirección espiritual no es sacramento. La dirección espiritual es contarle al sacerdote tus problemas y pedir consejo. Eso es dirección espiritual. Contarle tu vida al sacerdote y pedir consejo. La confesión es decir tus pecados y punto. Decir tus pecados. Y decir los pecados de forma concreta, clara y completa. Agradezco lo que dice Valeria. No hagan perder tiempo al sacerdote. El sacerdote está para servir, pero por amor de Dios, hay que ser concretos. Y esto es algo que los santos sacerdotes lo decían mucho. San José María decía que una buena confesión no tiene por qué ser larga. Y lo mismo el Padre Pío. Y lo mismo San Juan María Vianney. San Juan María Vianney confesaba horas, pero también era muy claro. Sean concretos. El diablo enreda. Hermanos, el diablo enreda.
hay que desembuchar todo lo que tienes de forma concreta, clara y completa. La satisfacción es reparar haciendo la penitencia que te da el sacerdote. Ya he dicho que reparar, expiar, satisfacer, implica unirnos a la cruz de Cristo. Aquí tenemos los actos del penitente: contrición, confesión y satisfacción. Y vamos ahora con la síntesis. La celebración del sacramento de la confesión siempre ha tenido una estructura fundamental: el ministro sagrado y el penitente. Corresponde al penitente la contrición, la confesión y la satisfacción. Por eso es importante que cuidemos estos tres actos. La contrición, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Hay que quebrantar el corazón, nos tiene que doler el pecado, un dolor de amor es lo mejor. La confesión, clara, concreta y completa. No chamulles. No chamulles. ¿Han entendido esta palabra griega? No, mentira, no es griega. Es del lenguaje coloquial. Hay que ser claros, concretos, y nuestra confesión tiene que ser completa. Y la satisfacción cumple la penitencia que te da el sacerdote y sé generoso con la penitencia. Lo que te da el sacerdote es lo mínimo. Ahora tú, generosamente, ofreces más. Ahí está la tarea. Buscar estas citas. Marcos 2:7, Mateo 16:19 y Romanos 3:25. Queridos hermanos, ya termino. Han tenido hoy una penitencia conmigo. Les he quitado 3 millones de años en el purgatorio por la paciencia que me han tenido. Vamos ahora con la oración por la beatificación de Fran Daf. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Daf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia por intercesión de Fran Daf. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su paciencia. Por si acaso, la charla queda grabada en el Facebook del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Muchas gracias por su paciencia. Estamos poco a poco conociendo el catecismo de la Iglesia Católica en la parte de los sacramentos. Dios mediante, el próximo sábado continuamos explicando el sacramento de la confesión. Nosotros los católicos tenemos que sentirnos las personas más felices del mundo porque tenemos el sacramento de la Eucaristía, que es lo máximo, y el sacramento de la confesión. Todos somos pecadores, todos necesitamos acudir a la infinita misericordia que brota del corazón de Jesús, todos necesitamos confesarnos. Yo también, por si acaso, me confieso. Todas las semanas yo me voy a confesarme. Los sacerdotes también necesitamos confesarnos, porque como muchas veces les he dicho, en la iglesia todos somos pecadores. Quitando a la Virgen María, que está en otro level, en la iglesia todos somos pecadores. En la iglesia nadie suda agua bendita, nadie eructa incienso. Tenemos miserias, debilidades y necesitamos acercarnos siempre a la confesión.
Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos. Ánimo en Jesús, José y María. Y nos vemos mañana en la misa a las 7 de la mañana. Bendiciones para todos los presidios de la Legión de María que se conectan los sábados. ¡Buen almuerzo!